El sol de los sábados. Hay una información muy importante que ocurrió esta semana. Hay que destacar que el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística, conjuntamente con el Ministro de Defensa, Rubén General de Pablo Inocent, y el Director General de la Policía, el General Neyaldrin Bautista Almonte, dejaron inaugurado el primero de varios módulos de asistencia y seguridad al turista especializado en Las Terrenas, con un circuito muy moderno y novedoso de más de 30 cámaras instaladas en puntos estratégicos, con lo cual se va a garantizar la seguridad, y esto cuenta con un furgón que va a tener aire acondicionado, escritorio, computadoras, energía permanente, todo esto donado por la comunidad de los pescadores, además de tener brigadas motorizadas que van a permitir una seguridad especial a los turistas. Este tipo de módulos, que lo hemos referido anteriormente, hay que aprovecharlos y hay que promoverlos, de que se mantengan los puntos de principal sectores turísticos del país, como es Terrena y como también es Verón, como es Bávaro, Macao y toda esa zona, para garantizar la seguridad del principal activo económico que tenemos en el país, que son los turistas. Bueno, señores, ya está con nosotros también. Tenemos el bumper ahí. Dicen que el buen hijo a su casa regresa. El internacional. Y lo estábamos esperando aquí. El Sol de los Sábados presenta Perspectiva Global con el analista político internacional Yatsel Román. Yatsel, muy buenos días y gracias por estar con nosotros hoy, un día que a nivel internacional también hay muchos temas interesantes que tratar. Así es, muy buenos días, y de por sí el tema con el que arrancamos es uno con el cual tú estás bastante familiarizado, porque si quizá buena parte de la audiencia no lo sabe, aquí tenemos a un dominico brasileño casi, lo es Orlando, y la mayor parte de la opinión pública latinoamericana, incluso más allá, ha puesto su atención en lo que será mañana el balotaje brasileño, es decir, la segunda vuelta. Brasil tiene sistema de votación obligatoria, es decir, están convocados todos los ciudadanos mayores de 18 años. Sin embargo, a pesar de ser obligatorio, el nivel tradicional de votación es de un 80%, a pesar de que al no ir a votar se le aplica una multa a quienes se abstienen de esta manera. Pero lo cierto es que más allá del sistema, más allá de cualquier detalle técnico, la principal razón que tienen muchas personas poniendo el ojo sobre estos comicios es el hecho de que pareciera que todo está consumado y que el próximo presidente de la democracia más grande de Iberoamérica será Jair Bolsonaro, quien durante casi 30 años ha sido diputado por Río de Janeiro. Jair Bolsonaro, quien tuvo un ascenso bastante acelerado de ser un candidato que comenzó marcando alrededor de un 3% a ser el más votado en primera vuelta con 46, tiene el camino bastante más fácil para ser electo que Fernando Haddad. Con eso no estamos diciendo que no haya nada que buscar mañana, pero lo cierto es que cuando vemos el mapa electoral, y Jair Bolsonaro con 46% contra 28% de Haddad en primera vuelta, y ve los votantes de los otros candidatos, la mayoría son de lo que es el bloque contrario al Partido de los Trabajadores. Entonces, solamente con el 4% de votación, que fue lo que recibió Geraldo Alckmin, candidato de lo que era la gran alianza encabezada por el PSDB, solamente con ese 4% ya sería presidente Jair Bolsonaro. Entonces, eso que implicaría a nivel regional. Lo cierto es que si resulta electo Jair Bolsonaro, algo llamativo es que las tres democracias más grandes del hemisferio occidental tendrán presidentes nacionalistas de distintas, digamos que, aristas, porque sería Donald Trump, Andrés Manuel López Obrador y Jair Bolsonaro. Sí, cada uno con un discurso de toque nacionalista, pero cada uno ha aplicado a lo que sería su realidad. Pero también entonces el hecho de que con el discurso que ha tenido más allá del nacionalismo, Jair Bolsonaro bastante antagónico con sectores que él consideraba cómplices del PT en algunas temáticas, pudiera esto implicar relaciones un tanto, digamos que espinosas, con gobiernos que serían más cercanos a la tradición brasileña. Y desde el punto de vista económico hay que tomar algo en cuenta, y es que si bien Brasil ha mejorado un poco en los últimos años, es un país que no estaba en recesión, sino en depresión.
económica. En el año 2011, Brasil tenía un PIB per cápita de $13,000, uno de los más altos, y en el año 2017 ya Brasil había descendido a $8,000, es decir, el ingreso per cápita de los brasileños se había cortado a la mitad. Durante mucho tiempo se ha usado una frase que se le atribuye a las campañas de Bill Clinton, de que "It's the economy, stupid". Esa es una frase que describe que todo gira en torno a la economía. Y cualquier tipo de explicación que querramos darle a lo que ha sucedido en Brasil y a lo que pudiera suceder mañana y más adelante, yo creo que el centro de todo sería la economía. ¿Por qué? Porque si bien el tema corrupción, desde luego, ha sido muy embarazoso, ha sido muy humillante y ha sido muy escandaloso, lo cierto es que de no tener una situación económica como la que se desarrolló del 2011 en adelante, difícilmente hubiese causado ese tipo de reacciones, porque no es lo mismo uno ver escándalos de políticos sirviéndose con la cuchara grande y empresarios también haciéndolo, cuando uno está mayormente bien, que ver ese tipo de escándalos. Y tú pasando trabajo. Claro. Cuando estás pasando trabajo. O sea, que tú confirmas lo que yo dije aquí hace una semana, de que en Brasil caló el discurso de corrupción por la crisis económica. Efectivamente, porque vuelvo y resalto, y algo que tú conoces muy bien. En el año 2006, Brasil tenía ese gran escándalo del mensalado, que era cuando se descubrió que el Partido de los Trabajadores, para lograr una mayoría congresual, estaba comprando una red de soborno. Legisladores. Y eso fue una red de soborno bastante amplia. Sin embargo, Lula ganó con 60% ese año. ¿Por qué? Porque si comparamos 2006 con 2002, la economía de la gente real había crecido de una manera descomunal. Ahora, había descendido. Y destacar que el Eduardo Bolsonaro, el hijo de Jair, fue el diputado más votado en la historia de Brasil. En la historia de Brasil, más de 1,5 millones de votos. Así es. Ese diputado, que es el hijo de él, y que ahora va a tener este mandato también. Yaxel, a vistas de que aparentemente Jair Bolsonaro se dirige a ganar el balotaje en esa democracia latinoamericana, nos gustaría saber brevemente un perfil ideológico de este personaje. Ya hablaste de su propuesta nacionalista, pero también nos gustaría saber en temas económicos que él ha propuesto y en temas de derechos humanos, cuál es su receta para la solución de la crisis. Sí, exacto, resumidas. Y agregarle a esto la manera en que él se pudiera comportar desde el punto de vista de la diplomacia y las relaciones internacionales. Comenzando con el tema económico, ese nunca ha sido su fuerte, él reconoce que no es su fuerte, e incluso él lo que busca es no hablar de eso, lo que ha designado a un economista muy informado, como lo es Pablo Guedes, egresado de la Universidad de Chicago, que cada vez que le preguntan, él dirige hacia Pablo Guedes. Incluso Bolsonaro, que lo ligan mucho a las ideas liberales en cuanto a la economía, recordaremos que hizo carrera oponiéndose a las políticas liberales del presidente Cardoso, incluso llegando a decir que había que fusilar al presidente Cardoso por privatizar algunas empresas estatales, principalmente la Telefónica. Entonces, eso era en aquel momento. Ya hoy en día él dice que no, que hay que privatizar a toda velocidad. Sabemos que es una persona que dice lo que en algún momento puede significarle un aumento del apoyo o no. Eso es politiquería. Eso no es algo que inventó Bolsonaro, eso no es algo que llega con él, ni es algo que va a desaparecer cuando él se vaya. Pero a muchas personas le da cierta calma el saber que alguien con la formación de Pablo Guedes estará a su lado. Y varios otros economistas que, precisamente viendo que ese es un punto débil de él, se han unido a la campaña entendiendo que ahí tendrán mayor influencia. En cuanto al tema de derechos humanos, sabemos que ese no sería un tema en el cual esperaríamos mucha tradición de su parte. Él llegó a decir, y lo repitió en varias ocasiones, que el punto débil de la dictadura brasileña era que habían torturado y no matado, que había que matar 30.000 personas para resolver el país, y que el primero que había que matar era el presidente Cardoso. Y en cuanto a la diplomacia, para ir cerrando, hemos visto que su discurso contra varios otros gobiernos ha sido bastante fuerte. Contra Maduro le ha dado duro. Sí, pero lo de Maduro, eso no sería romper con el consenso, porque incluso el actual gobierno de Temer también ha tenido esa línea, la mayoría de gobiernos suramericanos han tenido esa línea, pero él va más allá, y entonces se une a lo que sería una línea ya bastante, digamos que atípica dentro de lo que sería la diplomacia, pero él ha querido acercarse a otros gobiernos
un poquito más de centro derecha. Hemos visto que en muchas ocasiones ha ponderado el modelo chileno y que ha intentado comunicarse con el presidente Sebastián Piñera. Eso fue un tema incluso de debate con Cast, en Chile. No, Cast fue donde él, José Antonio Cast fue donde él. Pero para mencionar algo en cuanto a Brasil, y es que, como bien conocen, es un país federal. Como es un país de gobierno federal, allá hay bastantes contrapesos que no existen en muchas democracias unitarias. Comenzando con el hecho de que cada estado tiene su poder judicial, cada estado tiene su congreso y demás. No es que el hecho de que él pudiera ganar mañana, incluso con una votación muy considerable, que quiere decir que él va a ser el dueño de Brasil. Incluso, para mencionar, el Congreso brasileño es el más atomizado del continente. Es un Congreso donde 30 partidos tienen representación y representación grande. Significativo. Incluso el Partido Social Liberal, con un nombre bastante irónico, que encabeza Bolsonaro, lo que va a tener es un 10% del Congreso. O sea, solamente para llegar a una mayoría tendría que crear una coalición bastante amplia. Y si bien siempre hay incentivo para unirse al presidente, eso no quiere decir que lo tengan muy garantizado. ¿Qué fue lo que le pasó a Lula? Que muchas personas de la izquierda tradicional criticaban que Lula se uniera a muchos de sus rivales históricos, pero sin eso, el PT, que también comenzó con 10%, no hubiese tenido... Bueno, para concluir, Bolsonaro advirtió que de llegar a la presidencia destaparía todo lo relativo al caso de Brecht. ¿Eso pudiera tener implicaciones aquí en la República Dominicana? Pudiera, pero yo lo que creo es que no queda mucho que destapar. Ay, mi madre. Bueno, señores. O sea, podría filtrarse un par de cositas. Pero incluso, tú que mencionaste a José Antonio Cast, él lo que le pidió a Bolsonaro cuando se reunió, que le dé los datos, que le dé los datos de financiamientos del gobierno brasileño a candidaturas en Chile. Entonces, efectivamente, eso se pudiera pedir. Él debería reunirse con Bolsonaro. Bueno, vamos para allá, un viaje. Vamos, bueno, si gana, tenemos un viaje. Los viajes que hizo Danilo cuando era candidato de Calula. Ahora nosotros vamos a ir a un viaje. Bueno, para concluir, sí tengo que resaltar que Bolsonaro de por sí ha querido no solamente acercarse al presidente Sebastián Piñera, pero ha querido hacer una especie de nuevo foro de Río, ya no de Sao Paulo, creando lo que serían mayores redes. Y cuando se trata de un gobierno tan grande, creo que muchas corrientes políticas un tanto, digamos que cercanas, pero no tanto a lo que sería el pensamiento político de Jair Bolsonaro, le tomarán la oferta ahora que está en el gobierno. ¿Qué fue lo que pasó con Lula? Gracias, Yacel, por estas actualizaciones. El hijo pródigo siempre vuelve a casa. El Sol de los Sábados presentó Perspectiva Global con el analista político internacional Yatzel Román.